buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías y que intenta prestar servicio y servir de ayuda no solo a todos los sectores económicos de las islas, sino por supuesto a todos los ciudadanos. Hoy nos acompaña en el plató un invitado muy especial, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, don Luis Suárez Trenor. Muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Pues encantado, don Luis. Bueno, además, durante el programa les ofreceremos las secciones habituales de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector y las noticias de interés que ha generado FEMETE durante los últimos días. También les recuerdo el correo electrónico para que ustedes puedan participar en el programa enviando sus comentarios, opiniones o sugerencias. El correo electrónico que es lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos en nuestro invitado especial de hoy, don Luis Suárez Trenor, que nació en Santa Cruz de Tenerife un 27 de octubre de 1946. Está casado y es padre de 5 hijos. Cuenta con un amplísimo currículum académico y profesional. Por ejemplo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, programador y analista de aplicaciones científicas por la Fundación Barrier de la Maza, al margen de otros estudios y diplomas relacionados con la economía, la fiscalidad y el derecho. Ha sido también consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno Autónomo, presidente de Enmasa, de la Institución Municipal de la Vivienda de Santa Cruz, consejero de Novamor, de TISA, de Mercatenerife y de Sodicán, y actualmente presidente de la Autoridad Portuaria, donde, por cierto, en julio está previsto que cumpla 10 años al frente de la Autoridad Portuaria. Don Luis, ¿con cuál de todos estos cargos y muchos otros que no he citado, con cuál de todos estos cargos usted se quedaría? Con todo. O sea, no renuncio a ninguno. Cada uno ha tenido su aportación a mi vida personal. En el ayuntamiento pues había un equipo magnífico. Yo digo que había un equipo de galácticos en la época del ayuntamiento. En la época del ayuntamiento, porque usted ha sido concejal, primer teniente de alcalde. Desde el 79 y he llevado un montón de cosas a lo largo de los 11 o 12 años que estuve allí. Pero era un equipo de galácticos, estaban Manuel Hermoso, Adán Martín, Ani Orama, Marisa Zamora. Yo creo que el único que estaba así un poquitito era yo. Por lo menos en aquel momento éramos todos jóvenes y al final todos han llegado a un montón. Miguel Cerolo también estaba en aquel equipo, que se enfada conmigo si me olvido. Pues de aquel equipo del año 79, 83, pues han salido muchas cosas y mucha gente de esta provincia. De Obras Públicas yo creo que me dio una visión de Canarias totalmente distinta. Una visión distinta y empiezo siendo un poco correcto, de esa política del culo veo, culo quiero y partir todo por dos. O sea, yo creo que hay que ser mucho más objetivo en un montón de decisiones. En aquella época empezamos a atisbar, a través de un plan de infraestructura, un PDI, que se redactó estando yo en la Consejería de Obras Públicas, empezamos a atisbar el eje transinsular, el tráfico, los puertos de la comunidad autónoma, los ferries, todo eso, estoy hablando del año 95, se empezó a atisbar en aquella época, con lo cual bien bonito. Cumplimos un plan de vivienda que había empezado Rodolfo Núñez, que fue consejero antes que yo, entre medio estuvo Gabino Jiménez. De aquella etapa tengo yo muy bonitos recuerdos, y fue un año escaso. Y del puerto, pues también tengo unos recuerdos magníficos. Yo creo que conociendo ya lo de fuera, conociendo la ciudad, el ámbito isla o provincia, porque yo creo que ha aportado mucho y creo que nos hemos metido en una estrategia, en una serie de temas estructurales, que es lo que creo yo que es un puerto, es una herramienta estructural pues, de la comunidad autónoma y del gobierno central. Pues nos hemos metido en una serie de temas que parece ser que están empezando a fructificar ahora después de un montón ya de años de trabajo. Si hablemos del puesto, don Luis, que actualmente ocupa, quizás sea el que más quebraderos de cabeza le esté provocando. No. Todos los puestos hemos tenido problemas. Yo recuerdo en el ayuntamiento cuando TISA abandonó el servicio. Nos dejó a Santa Cruz sin guagua, así, contado. Antes que eso sufrimos la quiebra, la liquidación, lo que fuera de la Unión de Autobuses Urbanos, que se quedó Santa Cruz sin guaguas también.
Yo creo que hemos tenido un montón de... Cuando uno está en un tiempo siempre tiene crisis. Cuando estaba en la Consejería de Obras Públicas viví la crisis de la vía de Ronda de la Laguna, con la ocupación, el desalojo de un grupo de personas que curiosamente coinciden con las que están hoy en día en el no a todo, pero yo creo que no ha sido. O sea, puede ser que se haya hecho más ruido en algunos momentos que en otras actividades, pues puede ser, pero vamos, yo creo que es un puesto como todos, complicado, manejas mucha gente, manejas muchos intereses, tienes una responsabilidad importante y al final pues no todo el mundo está contento con lo que hace. Pero yo creo que no ha sido ni más duro ni menos duro que todos los anteriores. Precisamente uno de los últimos problemas que ha surgido es la huelga convocada por los estibadores. ¿Cómo ha afectado el conflicto de los estibadores a los puertos tinerfeños? Hombre, pues ha habido huelga. El lunes y el martes hasta las 8 de la noche. Está dentro de un contexto de un movimiento europeo, había una directiva que no le gustaba a los estibadores, y yo también creo que no se puede repetir una directiva a los 2 años, a los 3, sin entrar en un debate profundo. O sea, yo creo que en este momento, tanto en España como en Europa, tiene que haber un debate profundo del modelo portuario al que vamos. Seguramente más competitivos como puertos, seguramente más profesionalizados en muchas cosas, intentando encubrir subvenciones por la distinta propiedad de los puertos en Europa. Detrás de todo esto había una lucha frente del mar Báltico, frente al Mediterráneo. Los puertos que están creciendo son el Mediterráneo. El Báltico lo que quería es mejorar su competitividad. Bueno, pues ha estado ahí. La huelga, hombre, estaba prevista, todos la sabíamos. Los servicios mínimos ya los tenemos negociados, pactados, de 2 o 3 huelgas o conatos, todos a nivel europeo que han habido, pues tampoco son ni excesivos. Yo creo que están al servicio de las mercancías perecederas del resto de las islas de la provincia. Yo creo que poco a poco hemos perdido, si lo miramos desde el punto de vista con perspectiva de un año. O sea, no podemos decir, pues, si tenemos 20 millones de toneladas, pues 2 días al año pues son 45.000 o 50.000 toneladas que han dejado de pasar. No, van a pasar de otra manera. Yo creo que no hemos perdido casi nada. Pero además creo que primero que es un derecho, y segundo que al final yo creo que ha servido para retirar la directiva. Sí, el Parlamento Europeo retirarla, rechazarla, y para, pues, en el clima de diálogo que suele ser normal, hacer una reflexión profunda del modelo, que es lo que creo que nos hace falta, tanto a nivel español como a nivel europeo. Bueno, sí, de todas formas, no todo han sido conflictos, por supuesto. Sin ir más lejos, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz recientemente aprobaba el plan especial del muelle de enlace. ¿Nos podría hablar de ese plan especial del muelle de enlace? Bueno, sí, este es fruto del concurso que empezamos en el 97 y se falló al año siguiente. Lleva en el ayuntamiento el plan especial, que ha coincidido además con la propuesta de plan general de la ciudad, pues lleva desde hace 3 o 4 años, se ha ido avanzando, se ha ido discutiendo, y yo creo que lo importante es una cosa. O sea, esto que aprobará el pleno del ayuntamiento, pues hoy por la mañana, con casi, no sé si el pleno se ha desarrollado normalmente, lo que supone al final es el principio de una estrategia global, de plan general, de puerto, de cabildo, de un montón de eso, de mejorar las potencialidades de Santa Cruz arreglando su frente marítimo. O sea, esto al final supone, pues ya está en concurso las obras de la Plaza España, parte ayuntamiento, supone poder hacer la parte del puerto, supone tener una estación de cruceros como tenemos que tener si queremos seguir siendo el puerto más importante en puerto base de cruceros en los próximos años, supone aumentar la capacidad de aparcamientos en la zona de Plaza España, Muelle, pues hasta allí en mil y muchos plazas cubiertas de acceso tanto a zona centro como a puerto, supone facilitar el acceso de la gente a las proximidades del mar, supone potenciar el desarrollo de la marina deportiva que está frente al Cabildo,
supone el primer paso para enterrar el tráfico a la altura de la Plaza España y poder acceder más fácilmente al mar, poder segregar el tráfico urbano del portuario que ya está, pero dentro del tráfico urbano segregar el tráfico territorial, el que empieza en San Andrés, por decir un sitio, y acaba pues en el barrio de la Salud, en La Laguna, segregarlo del tráfico interno de lo que es la Avenida Naga, el que va de la Plaza España a la calle San Martín. O sea, hay un montón de posibilidades que están tanto en el plan general de la ciudad como en el plan territorial, como en el propio plan especial de la autoridad portuaria, y que creo que hemos tardado mucho, pero ha valido la pena de ser capaz de conjugar esas tres cosas. O sea, yo creo que con la aprobación de este plan especial de muelle de enlace damos el primer paso real para poder cambiar el frente marítimo de Santa Cruz y por lo tanto las potencialidades de Santa Cruz y del puerto como tales. ¿Cómo se traduce el plan? ¿Las obras podrían empezar en un plazo determinado? Esa es la pregunta siempre del periodista. Yo creo que lo importante es que las obras se pueden empezar. Nosotros tenemos previsto empezar a lo largo de este año esas obras, hay que sacarlo a concurso. Es una obra que va con financiación privada, la parte que va dentro del puerto, o sea, con una filosofía bien clara. O sea, el dinero de la autoridad portuaria está para hacer más puertos, para mercancías, y todo lo demás lo debe de hacer la iniciativa privada. Bueno, pues creo que hemos perdido algo de potencialidad desde el punto de vista económico del proyecto, de poderlo sacar a concurso con la suspensión temporal de la ubicación del hotel, pero yo creo que tiene suficiente garra todo el proyecto para poder financiar un proyecto que debe estar entre 12.000 y 20.000 millones de pesetas, depende los interiores de los edificios, cómo se hagan, para iniciativa privada, que tendrá que recuperarlo en los 35 años que tiene de concesión. Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, más iniciativas en marcha, porque hay muchas. Por ejemplo, el mes pasado se daba el visto bueno ambiental al proyecto del puerto deportivo de Puerto de la Cruz. Y esta misma semana se ha cerrado el concurso de ideas para reordenar el puerto de los Cristianos. ¿En qué beneficiarán todas estas iniciativas a los ciudadanos? Bueno, el Puerto de la Cruz no es de la autoridad portuaria, creo que es del Cabildo. Pero creo que es bueno. O sea, y me va a servir para hablar de un tema, el Puerto de la Cruz. Después me recuerdas los cristianos, porque es los cristianos y Valle Seco. El Puerto de la Cruz, hombre, yo creo que sí. Primero, que va a servir para potenciar una actividad dentro del Puerto de la Cruz. Segundo, yo creo que tiene un cierto potencial para determinados tipos de tráficos y de barcos de conexión con la isla de Santa Cruz de la Palma. Tercero, creo que es importante tener una red de puertos para embarcaciones deportivas, pescadores, etcétera, etcétera, porque si no tenemos la red, al final es que viene una persona con un yate a Santa Cruz y de aquí, ¿a dónde va? A América. No todos quieren ir a América. Yo creo que tenemos una parte de negocio que es que pasen de Santa Cruz a Agaete, de Agaete a Mogán, de Mogán al sur de Tenerife, Tenerife a La Gomera, que vayan al Hierro. Ese turismo, ese negocio, esa gente cautiva, enamorada del mar de Canarias en invierno, yo creo que va a ser un porcentaje importante de nuestro turismo el día de mañana, el turismo especializado. Lo mismo que pasa con los cruceros de turismo, en donde, como ya es más complicado hacer una red de puertos, al final nos hemos aliado estratégicamente con los puertos de Funchal y con los puertos de Las Palmas. O sea, estamos presentando en este momento pues, una opción a las compañías de poder tocar entre 8 y 10 puertos en nuestra área, que es lo que ha propiciado el desarrollo de los cruceros en los últimos años, el pasar de 100 cruceros a 400 casi que hemos acabado el año pasado, o de 100.000 cruceristas a los 500.000 que usamos el año pasado en la Autoridad Portuaria de Tenerife. Cuando hablamos de toda la zona estamos hablando de 1.100.000 cruceristas. Pues eso es lo que puede propiciar la puesta en marcha de iniciativas como la del Puerto de la Cruz, que no es de la Autoridad Portuaria. Y creo además que, para volver al tema de los cristianos, y de Valle Seco, yo creo que con los concursos de ideas estamos resolviendo
pues problemas de convivencia que siempre hay entre los puertos y las ciudades. Los hay en todas las partes del mundo. O sea, el puerto necesita ser puerto y la ciudad necesita acceder al mar o aprovecharse parte del negocio, de la actividad que hay allí. Bueno, pues con un concurso de ideas al final es que no propone ninguno de las dos partes, propone la solución y se invita a un montón de gente que sabe de esto a poder participar en este tema. ¿Alarga el proceso 8 meses, 1 año? Lo alarga, pero yo creo que al final sale una cosa aceptada por todo el mundo, presentada de otra manera. O sea, ¿por qué ha funcionado el proyecto Ejército de Morón en la Plaza España, Santa Cruz, muelle de enlace? Porque nació de un concurso de ideas en el que se vinieron 5 grandes arquitectos mundiales y presentaron su alternativa a lo que ellos pensaban que era Santa Cruz. Yo creo que por ahí, que eso es lo positivo de todo esto. Y estos 2 concursos, el de Valle Seco y los cristianos, queda pendiente el del Hierro, queda pendiente una firma con la Dirección General de Costas, porque vamos a actuar en su terreno. Queda el del Hierro, que yo espero que salga en el próximo mes. En el próximo Consejo de la Autoridad Portuaria saldrá el concurso del Hierro, que complementa toda la obra que hemos hecho en el puerto de La Estaca, con un puerto prácticamente nuevo o absolutamente nuevo, porque lo que queda ahora de marina es lo que era el puerto antiguo. Y tienes 2 atraques con 2 rampas preparadas para los tráficos roros interinsulares, para el tráfico normal y para lo que ya está empezando a hacer, meter el hierro en el negocio del mundo de los cruceros, que también tiene derecho. Bueno, el de Valle Seco, por cierto, en concreto, ¿qué puede aportar a todos los ciudadanos ese concurso de ideas? Bueno, pues puede aportar, poner en valor para la ciudadanía una zona que hoy en día para el puerto no es vital, sino como zona de paso. Es recuperar un acceso al mar. El puerto se ha quitado de encima las antiguas naves de ligrasa y bueno, pues a ver lo que dicen los sabios de qué se aporta allí, pero en principio está claro, aquello va a ser de uso ciudadano porque así lo dice el Plan Especial del Puerto y el Plan General de la Ciudad. Perfecto, pues si le parece vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir esas secciones habituales del programa, como son las ofertas de trabajo que les ofrecen las empresas del sector. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: fontanero, experiencia en instalaciones térmicas y de aire acondicionado, carnet B para la zona de La Orotava. Puesto comercial, conocimientos en sistemas de alarmas, carnet B, horario mañana y tarde para la zona de Santa Cruz. Puesto de técnico en circuito cerrado de televisión y alarmas. FP2 en electricidad electrónica. Experiencia como técnico de alarmas y en circuito cerrado de televisión y alarmas. Carnet B, horario mañana y tarde para la zona de Santa Cruz. Puesto de cerrajero. Experiencia en soldadura y cerrajería metálica. Carnet B, horario mañana y tarde. Puesto de soldador. Experiencia como soldador de acero inoxidable, FP2 en electricidad, carnet B, para la zona de Santa Cruz. Puesto de administrativo, FP2 de administrativo, carnet B y coche, experiencia en gestión de cobros, tramitación de documentos, albaranes, facturas y ofimática, para la zona de Arafo. Puesto de pintor de vehículos, graduado escolar y experiencia en pintura de vehículos, carnet B, para la zona de La Laguna. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Estas han sido las ofertas de trabajo de esta semana y siguiendo con FEMETE, con la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, una de sus 22 asociaciones integradas es ASNáutica, la Asociación de Empresarios de Embarcaciones de Recreo de Canarias. Don Luis, este colectivo lleva tiempo reclamando más amarres. En noviembre el Cabildo de Gran Canaria presentaba un plan de puertos deportivos que anuncian dotará a la isla con 2.000 atraques nuevos. En la provincia de Tinerfeña, ¿cómo está la situación? Yo creo que hay un plan del Cabildo de Tenerife para eso. Creo que está el plan de puertos de la Comunidad Autónoma, que también lleva atraques, pero lo que a mí atañe, en lo que atañe a la autoridad portuaria de la provincia, en este momento tenemos concedidos
600 atraques más en el puerto de Santa Cruz, con una obra que debe estar a punto de empezar. Tenemos la marina, de la cual se ha hecho la parte de fuera y queda poner los pantalones y sacar a concurso para explotación, pues en El Hierro y en Santa Cruz de la Palma. Y yo creo que hemos marcado el camino. O sea, al final la autoridad portuaria va a tener del orden de 2.000 atraques en todas sus instalaciones, pero yo sigo creyendo que hacen falta mucho más. Estamos muy lejos de Baleares, sin que sea un ejemplo. Pero yo creo que es un potencial que tenemos en estas islas, que lo contaba antes, es un potencial que tenemos tanto para uso del propio ciudadano de las islas como negocio turístico en sí. Pero siendo muy honesto con lo que pienso, yo creo que tiene que cambiar la percepción de la gente de las marinas deportivas. O sea, yo creo que tenemos que cambiar la percepción ante determinados tipos de infraestructuras que todavía nos hacen falta para poderlas poner en marcha, porque al final de ahí va a depender nuestro bienestar futuro, nuestro nivel de renta y un montón de cosas más. Y creo que el no a todo incluye las marinas deportivas en este momento. O sea, se venden mal políticamente o socialmente las marinas deportivas porque hay alguien que se encarga en seguir diciendo que son un deporte y una diversión de ricos. Sin embargo, el turismo de calidad que atrae es excepcional. En Baleares se está viendo, en la zona del Levante. Sí. Y nos queda un paso siguiente que también habrá que pensar y que ya hemos pensado en el puerto de Santa Cruz de cara a futuro. Nos queda el paso de los megayates, esos yates que se alquilan a empresas para reuniones, para fines de semana, para de lunes a martes pescar, que está empezando a tener un papel importantísimo en el Caribe, que queramos o no, nos marca la tendencia mundial en la diversión náutica y en el negocio náutico. En Europa está empezando a venir, aquí ya hay algunos barcos que se chartean, sobre todo en el sur de la isla, pero todo ese negocio creo que es bueno para la isla, tiene una ventaja, no consume territorio. Y evidentemente, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con los que venden lanchas. No se venden más porque no hay dónde ponerlas. Bueno, don Luis, otra asociación integrada en FEMETE, esta vez AER, que agrupa empresarios recuperadores de siderometalurgia, también lleva tiempo quejándose porque el progresivo encarecimiento de los fletes les hace prohibitivo enviar la chatarra a la península. Al mismo tiempo, el Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo recogía en un informe que no existe apenas competencia en precios entre las navieras que operan en las islas. ¿Dónde puede estar, a su juicio, la solución? Yo no tengo la culpa de los fletes. Lo mío son las tarifas portuarias, que las intracanarias las hemos bajado mucho, que con Península tenemos un diferencial de precios frente a los demás y que hay muchos más componentes que forman el flete: el combustible, los barcos, las compañías, la competencia. Yo creo que eso es necesario, un plan, no sé si un plan nacional o un plan autonómico, un plan. Yo creo que para estas cosas, en donde prima el medio ambiente, el bienestar, aprovechando residuos, el reciclaje, etcétera, eso se necesita pues planes sectoriales muy definidos, porque yo creo que es mucho más importante el valor no económico de estas actividades que el puro valor económico, que también lo tienen. Es lo mismo que mantener la agricultura nuestra viva. Tiene tanto valor como parte de nuestro Producto Interior Bruto como valor paisajístico, que ese ya me dirán cómo se mide. Se mide cuando dejen de venir turísticos, cuando no tengamos paisaje. Y eso ya sería irreversible ese camino. En todo esto, yo he estado hablando con la comunidad autónoma, con la Dirección General correspondiente, de intentar buscar un parque pues, en los actuales rellenos de la dársena pesquera en Santa Cruz para poder tener una especie de central. Pero la verdad es que en el tema de fletes escapa a mis competencias. Lo único que tienen es mi apoyo y mi cariño como tinerfeño que soy. Muy bien, don Luis, pues muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa publicitaria y no se vayan porque enseguida volvemos con ustedes en la hora de FEMETE.
seguimos en la hora de FEMETE hablando con don Luis Suárez Trenor, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Les recuerdo también el correo electrónico, lahora-de-femete@femete.es, por si nos quieren mandar algún comentario o sugerencia. Don Luis, hemos estado hablando de muchas iniciativas, de muchos planes, pero la mayoría de los ciudadanos comenta o se hace la pregunta de por qué en Las Palmas parece que salen los proyectos de una forma más rápida o salen más proyectos adelante y aquí no tanto. ¿Usted podría responder a esta pregunta? Sí. Voy a ver si lo hago sin hacer daño a casi nadie. Primero, parece. O sea, en Las Palmas hay temas como el Arucas Pagador, que lleva trabado 15 años. Es la autopista que une Las Palmas con Agaete y que sigue siendo, pues lleva parado 15 años. Hay otras obras, en cambio, que han salido a toda velocidad, porque así lo han querido los medios, los políticos, los ciudadanos, y han valorado el efecto positivo que sobre su vida y su economía tienen esas infraestructuras. También es verdad que ellos no han tenido el trauma Vilaflor. Eso yo creo que para esta isla ha sido un trauma que lo hemos superado en los últimos tiempos, sobre todo porque hemos visto además la consecuencia con la tormenta Delta de cómo se pueden pues cortar carreteras, etcétera, si las tenemos llevadas al límite. Pero yo creo que responde a un movimiento social. O sea, algo está pasando en esta sociedad. Seguramente que es más rica que nunca, seguramente que está más acomodada que nunca, y cuando uno tiene cosas que le ha costado llegar y que tiene, se convierte en inmovilista. Y ya sabes el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Quedándonos quietos, lo que vamos a hacer es que nos pasen por encima, no los de al lado, no los de Gran Canaria, que al fin y al cabo pues también tienen derecho a progresar, sino quedarnos fuera del contexto de esta civilización que tenemos ahora y que creo que esto no es una lucha de civilizaciones, pero sí es una lucha entre los que creemos en un sistema de vida, en un modelo de vida, y los que creen en otro modelo de vida, entre los que estamos con el sistema, los que están contra el sistema. Creo que aquí se ha escenificado perfectamente esa batalla, que está latente en muchos más sitios, en toda Europa sobre todo, pero aquí en esta isla, pues por un montón de circunstancias, se ha escenificado de manera muy positiva para los antisistemas y muy negativa para el colectivo de la gente. Yo creo de todas maneras que eso ha pasado. Yo creo que al final la gente se ha dado cuenta de que todo lo que se decía desde los políticos, por llamarlos como clase social, estaba razonado, justificado, estudiado suficientemente desde el punto de vista ambiental, de impacto económico, etcétera, y que yo creo que ha sido un proceso que ha durado pues 5 o 6 años y que se encauzará en el próximo tiempo, en los próximos años. Ya está encauzado casi, o sea, ya están en concurso, cierres de año insular, etcétera, etcétera, pero desde luego estos 10 años que llevamos de retraso en cuanto a infraestructura no los vamos a recuperar nunca, nos va a costar volver a ponernos al día. Bueno, a los ilusionantes planes de futuro que aguardan al puerto de Santa Cruz, según nos ha contado antes, se suman otros datos positivos. Por ejemplo, el nuevo crecimiento que se ha registrado en el movimiento de toneladas de tráfico total, más de 18 millones de enero a noviembre pasados. Este año acabaremos rondando los 20 millones. Bueno, pues ¿cuál es el estado de salud del puerto de la capital tinerfeña actualmente? Yo diría que bueno. Yo diría que bueno porque hay una magnífica comunidad portuaria. Hay una comunidad portuaria por lo menos interesada. Si yo echo en falta algo dentro de la comunidad portuaria es muchos empresarios jóvenes. O sea, creo que ese es un diferencial que tenemos actualmente con el puerto de Las Palmas. O sea, el puerto de Las Palmas, que para el que no lo sepa se va a llevar una sorpresa con todos los transbordos, con todo lo que parece que tiene. Solo va a manejar 23 millones de toneladas este año. Tampoco va a manejar tanta diferencia con el puerto de Santa Cruz. Yo creo que necesitamos más autoestima de lo propio nuestro. Yo creo que el puerto ha demostrado que ha sido capaz de casi multiplicar por 2 todos sus ítems estadísticos en los últimos 10 años. Y que todavía le queda capacidad pues, para llegar a 25, 28 millones de toneladas, que llegaremos en los próximos 6, 7 años.
Todo eso hay que complementarlo luego con la dársena del puerto de Granadilla, que habrá que hacerla necesariamente en algún momento, y con la especialización de dársenas, de zonas, el ser capaces de darse cuenta que el puerto es fundamentalmente para mercancías, también para personas y también para un montón de negocios alrededor que son importantes. O sea, yo en este momento estoy enormemente preocupado con la evolución del bunkering. O sea, yo creo que primero reclamo públicamente una nueva barcaza para el puerto de Santa Cruz. Mientras tengamos solo una barcaza como la que tenemos, magnífica, estupenda, nos quedaremos siempre en torno a las 800.000 toneladas de fuel suministrado. Creo que hace falta una segunda barcaza. Creo que hace falta una actitud mucho más agresiva comercial, probablemente tanto por parte de la autoridad portuaria como de los empresarios, consignatarios, etcétera, que están en este puerto. Porque es verdad que no ha crecido en España la actividad de bunkering, pero es que Santa Cruz está congelada hace 4 años, porque se han dedicado, porque tenemos mucho más tráfico de cruceros, porque viene el tráfico cautivo, se suministra casi todo aquí, pero esa es una iniciativa que es de una empresa importante, que tiene que hacer el esfuerzo, porque le debe eso al puerto de Santa Cruz, del que ha sacado mucho dinero. En contenedores este año vamos a acabar en 450.000 en toda la provincia. Si al puerto de la Luz le restamos el transbordo, seguramente está igual que nosotros, o ligeramente por debajo. Yo creo que el puerto está en este momento, en el momento de su historia que más aporta a la economía de las islas y de la ciudad, sin perjuicio que queramos un puerto mejor, más competitivo y más barato. Bueno, si usted asegura que el puerto de Santa Cruz goza de un presente y un futuro muy halagüeños, entonces el proyecto del puerto de Granadilla sigue aún así considerándose vital para el desarrollo de la economía de Tenerife. Es vital para el desarrollo de la economía de Tenerife, para el equilibrio de la economía de Canarias y para aprovechar ese montón de potencialidades que se han ido descubriendo en tráfico con África, en comercio con África, en tráfico Sudamérica-África, Europa-Sudamérica, todos los esfuerzos que se han hecho desde la Cámara de Comercio en comercio exterior necesitan un apoyo logístico, de infraestructuras, y sin perjuicio de que además sea necesario para poder potenciar pues, nuestra fabricación de cemento, quitar de la carretera fuel oil, gasoil y atacada aviación, poder traer el gas por una instalación adecuada y la única posible además. O sea, yo creo que con todo esto, es que la autoridad portuaria nunca ha hablado del puerto de Santa Cruz y del puerto de Granadilla, hemos hablado del sistema portuario de Tenerife. O sea, está así en nuestro plan estratégico desde el año 97. Porque entendemos que lo que interesa es el potencial global de la isla en cuanto a capacidad portuaria. O sea, a ninguno se nos ocurre ir a vender la isla de Tenerife turísticamente con solo el aeropuerto del sur o con solo el aeropuerto de Los Rodeos. Todos vamos y decimos, tenemos 2 aeropuertos, entre los 2 mueven 12 millones de pasajeros. O sea, creo que ese es el hecho diferencial. Nosotros tendremos que, quitándonos algunos chauvinismos municipalistas y locales, que hasta los entiendo en la política local. Cuando estamos hablando de política local los entiendo. Desde luego cuando hablamos de isla, de economía, de bienestar futuro, yo creo que esto es una isla y somos muy dependientes unos de otros. Por eso creo que es importante, porque es la única alternativa posible para tener un puerto competitivo con la suma de los 2 puertos. O sea, si al final la gente decidirá desde dónde exporta África, si desde Santa Cruz o desde Granadilla, si lo importante es que exporte desde Tenerife. O sea, creo que siempre hemos hablado, y se lleva hablando así, y así lo hemos firmado, como el complemento ideal a la actividad portuaria en Santa Cruz, el puerto de Granadilla, que también va a ser tan importante al final como el puerto de Santa Cruz, pero siempre sin castigar al puerto de Santa Cruz, ni estadísticamente, ni técnicamente. Y además nos hace falta
un puerto diseñado con los parámetros de este principio del siglo XXI, para barcos de 300, 350 metros, con calados importantes, con superficie alrededor, con capacidad logística, con un montón de cosas que Santa Cruz tiene en este momento limitadas, porque la historia ha sido así. En Santa Cruz no hay superficie al lado, no hay líneas de atraque en terminales de contenedores de 16 metros, estamos empezando ahora la del dique del Este nueva, pero el futuro pasa por ese tipo de barcos, y si no tenemos un garaje adecuado a ese tipo de barcos, nos vamos a quedar fuera de al menos las grandes líneas, la primera red de distribución a nivel Europa, África y América. ¿Y en qué situación ahora mismo se encuentra ese proyecto del puerto de Granadilla? Pendiente de aprobación definitiva después de quejas medioambientales en Bruselas. Lo sabremos en los próximos días. La presión social a la que supongo ha estado sometido parece evidente, pero también recibió presiones políticas con toda la polémica del puerto de Granadilla. No, sorprendentemente, quitando algunos sectores muy determinados que todos conocemos, es un proyecto en el que todos los tres grandes partidos de la isla están absolutamente de acuerdo. Sorprendentemente, ¿eso a qué responde? A lo que contaba hace un ratito. Hay algo detrás de todo esto que ha impedido que se haga a la velocidad que necesitamos nuestras infraestructuras. Le tengo que hacer esta pregunta. ¿Llegó a plantearse la posibilidad de emitir como, no, nunca, como tanto nunca, se había barajado? Nunca. Es muy complicado contestar con educación a esa pregunta, ¿no? Yo no me he planteado nunca la posibilidad de emitir. Sí que está mi puesto a disposición de la gente de mi partido si considera que no lo estoy haciendo bien o que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o que estratégicamente necesita un otro tipo de persona al frente. Pero yo nunca me he planteado la posibilidad de emitir. Sí me he planteado la posibilidad de que mi partido diga que me tienen que cambiar. Que son dos cosas distintas. Pues si ahora digo esto y seguramente sale alguien, tú estás aferrado ahí al cargo, a la poltrona, si lo que quieres es el coche oficial y no sé cuánto. No. Sí. No estoy aferrado. Y estoy aferrado, creo que todavía me queda trabajo por hacer y sobre todo frutos que recoger. O sea, si hoy recogemos, voy de enlace. Dentro de unos días, un mes, inauguraremos el nuevo puerto de La Estaca en el Hierro. La zona franca está a punto de salir y fue iniciativa de la autoridad portuaria como se puso en marcha y es el promotor del tema. El puerto de Granadilla también parece que está encauzado y que en algún momento empezará. Hombre, uno quiere también ver las flores de esa primavera, ¿no? Bueno, don Luis, vamos a volver a introducir el segundo bloque, esta vez en noticias de interés que han generado FEMETE durante la semana. El centro de formación de FEMETE, situado en el polígono Costa Sur de la capital tinerfeña, acoge desde hace unos días 3 nuevos cursos subvencionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En uno de ellos, dedicado a las redes locales, sus alumnos analizan las distintas redes de telecomunicación, los medios y técnicas de transmisión de datos o las nuevas tecnologías de transmisión y cableado. También se está celebrando otro curso de operaciones en líneas de media tensión, baja tensión y centros de transformación, en el que se aprende a realizar correctamente maniobras en esas líneas aéreas, a analizar e interpretar esquemas unifilares o las distintas señalizaciones de los elementos de protección y maniobra. El tercer curso, que se está desarrollando en el Centro de Formación de FEMETE, es de contabilidad informatizada. Los participantes estudian materias como optimizar los recursos de las empresas y de los trabajadores, aplicar las nuevas tecnologías a la gestión contable, gestionar balances y mayores o calcular resultados y cerrar ejercicios. Doña Nancy Elena Quintero, natural de Telde, ha resultado ganadora del SEAT Ibiza 1.4 que sorteaba la Asociación de Expendedores de Combustibles, Servicios y Gas, Ecogas, en colaboración con Disarred y con el concesionario Coansa. Esta iniciativa forma parte de una campaña de fidelización que desde hace años viene realizando Ecogas con los clientes de sus gasolineras.
El sorteo, que se celebró el pasado 10 de enero, contó con la presencia del notario Nicolás Quintana, el presidente de Ecogas, Juan Hernández, y por parte de Disarret, Francisco Julio Peláez y Roberto Ostilla. Bueno, seguimos en la hora de FEDMET, entramos en la parte final, hablando con don Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria. Pero presidente de la Autoridad Portuaria y mucho más, como ya anunciamos en la primera parte del programa, todos los cargos que ha ocupado y muchos políticos, porque usted ha sido un hombre y es muy vinculado a la agrupación de defensa de independientes, Coalición Canaria ahora. Entramos en un año preelectoral y es obligada también la pregunta, ¿cómo ve el panorama político ahora mismo en las islas? Preelectoral. Yo creo que si dijera esto y me quedara callado, quedaría bien. Yo creo que preelectoral, y lo decía hace unos días Miguel Serolo en una entrevista, va a ser un año muy duro, muy movidito, mucho de bulos, mucho de amagos. Espero que los temas fundamentales de Canarias se sigan defendiendo por todos a una, donde hay que defenderlos a una, pero va a ser un año muy revuelto, muy divertido, muy incómodo para los que lo sufran, porque es de verdad un año preelectoral en el que al final pocas cosas van a cambiar si todo sale bien. Y espero que después de todo esto, porque en todas estas guerras, batallas, como queramos llamarlo, al final siempre sale desprestigiado el hombre que se dedica a la política, que en la mayoría de los casos es una gente normal, ronca cuando duerme la siesta siempre que puede, tiene niños, familia, y que muchas veces que se les ataca injustamente, sobre todo como clase. O sea, tenemos un ejemplo de estos días, bueno, pues está en el tema judicial, hay por lo menos atisbos, yo no me atrevo a decir mucho más, o sea, y además creo que no hay mucho, que no hay nada más que eso. Pero esos insultos al político, ya está bien de vivir bien, ya está bien de no sé cuánto. El político pues tiene una vocación, una manera de entender la vida, una manera de defender sus ideas, y yo creo firmemente además que esos son fuegos artificiales que no llevan a ningún lado. Yo creo que al final lo importante son los programas, la seriedad, los objetivos conseguidos, y que se va a hablar mucho este año para al final quedar las cosas parecidas a como están hoy en día. Lo que sí preveo es que el próximo gobierno de Canarias también será de coalición entre dos fuerzas políticas. Ya veremos quién es la más votada. Yo espero que la mía, estoy seguro que la mía, donde están empezando a aparecer atisbos de que estamos recuperando amigos perdidos, y siempre es importante sumar. Y pues también seguiremos sufriendo el ataque permanente de que estamos divididos. Pero estamos tan divididos que llevamos 20 años casados, o 25, o sea que fíjense si estamos divididos. ¿Y usted prevé que se mantenga Adán Martín como candidato? Ay, no lo sé. A mí me gustaría que Adán Martín siguiera, porque creo que es un buen presidente. A mí me gustaría que Ricardo Melchor siguiera siendo presidente del Cabildo. A mí me gustaría que Miguel Serol. Al final va a depender, como siempre, de la estrategia del partido, de las necesidades personales de cada uno, de lo mejor para todos, de un porcentaje de renovación que siempre tiene que haber. Y además hay mucha gente que podría ser seguramente también como ellos, por lo menos en mi partido, esos cargos. O sea, si el problema que tenemos es el contrario, es que tenemos un banquillo de lujo al que hay que darle minutos de juego. O sea, creo que ese es el problema, y muchas ambiciones frustradas se han visto por ahí, porque han estado demasiado tiempo en el banquillo pudiendo dar muchas oportunidades. Y la prueba está en que han salido personas como Javier Ortiz, José Manuel Bermúdez, Bruno Piqué, mucha gente que estaba en el banquillo, que en cuanto han tenido un poquitito de minutos de juego, pues son opciones claras a desbancar a los titulares. Yo creo que al final lo haremos como siempre, con todo el sentido común, buscando lo mejor para el colectivo y con la capacidad de sacrificio que exigen estas cosas a los que no tienen que jugar de titulares ese partido. Siguiendo con el símil futbolístico, don Luis, usted habló del equipo galáctico que tenía en el ayuntamiento hace años.
ese equipo galáctico quizás fue el mejor momento de la etapa del nacionalismo en las islas. No. O uno de los mejores momentos, tal vez. No, yo creo que también había galácticos en la estructura del partido, los Victorianos Ríos, etcétera, etcétera. Yo creo que fue una coyuntura probablemente propiciada, porque era el principio de la democracia, estamos hablando del año 79. Era el principio de la democracia, era la gente que tenía una cierta vocación pues de participar activamente en política por la vía que se participa, que es los partidos políticos. Yo creo que hoy en día hay magníficos equipos, yo creo que hoy en día casi todos los partidos tienen equipos para jugar por lo menos la UEFA y casi seguro la Champions League. Pero fue una coincidencia, es como ese juvenil de no sé qué equipo que de ahí salen los grandes jugadores del día de mañana, pues yo creo que así fue en aquel equipo del Ayuntamiento de Santa Cruz en aquel momento. O sea, no en balde han salido 2 presidentes del gobierno, 2 presidentes del Cabildo, 2 alcaldes de Santa Cruz, una alcaldesa de La Laguna, un presidente de la autoridad portuaria y un montón de gente más. O sea, ¿coincidió? Sí. ¿Estábamos en el lugar de salida en el momento oportuno? Seguramente. Y allí además adquirimos el rodaje y el modo de hacer política, que yo creo que es lo que nos ha diferenciado. Bueno, entrando ya en un terreno más personal, si me permite, después de tantos ataques que ha recibido, supongo, en su larguísima trayectoria profesional y política, ¿cómo consigue don Luis Suárez Trenor desahogarse, desconectar, descansar? Por ejemplo, don Luis Soria, José Luis Soria se le veía hace poco tocando la guitarra. Tal vez usted leyendo un libro, o caminando por el monte o navegando. Vamos a ver, voy a matizar la pregunta. Yo he recibido ataques, creo que menos ataques que alabanza. O sea, si no sería inaguantable. Lo duro es el estrés, el viajar, el entrar, el salir, el tener reuniones, el estar resolviendo varios temas a la vez. Yo eso lo resuelvo, yo leo un libro a la semana. Yo cuando voy por la noche a la cama, voy con un libro siempre, que no habla ni de economía ni de política, ni de puertos, por supuesto, en este momento. Un libro de evasión, de los templarios, de aventuras. Acabo de leer uno sobre Drácula y una ficción absoluta, pero eso es lo que me vacía, lo que me descansa. Lo demás, pues, durmiendo cuando puedo y navegando, a lo mejor un poquito. Muy poquitito en verano. Sí que considero obligatorio tomarse al menos 20 días seguidos de vacaciones. Creo que debía ser obligatorio para todo el mundo. Al menos 20 días seguidos de vacaciones al año, que es el momento en que te permite limpiarte la cabeza y hasta el alma. ¿Y de Drácula ha sacado alguna conclusión que le pueda valer para la autoridad portuaria, don Luis? No, pues no me han crecido los colmillos. No he sacado. Simplemente ha sido absoluta evasión. Bueno, don Luis, no podría acabar la entrevista sin destacar que usted es padre de 5 hijos. ¿Qué significa para usted la familia? Quizás el mejor apoyo para seguir en la batalla diaria. El mejor apoyo y la mejor obligación, ¿no? Sí, la verdad es que hay veces que uno piensa que está un poco lejos del día a día de la familia. Yo creo que gracias a eso han mejorado y se han hecho como más independientes, pero creo que la familia es una de las claves de nuestra sociedad. O sea, a mí me preocupa un montón la tendencia que tenemos de sociedad unifamiliar, de matrimonios separados, o sea, de niños sin padres o sin madre. Yo creo que esa pieza es fundamental en el desarrollo de la cultura occidental, al margen de religiones y de todo lo demás. O sea, creo que es una de las 2 o 3 piezas, el derecho, la familia y pocas cosas más, sobre las que se ha construido nuestra civilización occidental, que curiosamente coincide con lo que dice el Corán de las familias musulmanas. Sí, es lo mismo. O sea, la familia sigue siendo pieza en el desarrollo. Y me estoy enrollando. No sé.
Pero creo además que tener una familia detrás, aparte de muy divertido, en cuanto le consigues comprar los tenis a los niños a principio de mes, ya todo lo demás es fácil. Lo que pasa es que los míos ya son mayores, la chiquitina tiene 23 años y los gemelos, que son los mayores, 30. Yo no he tenido mérito en tener 5 hijos, siempre empecé con gemelos. Don Luis, ¿le veremos en alguna otra romería? Que antes se le veía con más frecuencia en alguna romería participando de la fiesta con los amigos. Pues sí, me verán. ¿Poco tiempo? No, me verán. Por lo mismo puedo aparecer pasado mañana en un concierto de rock que en un concierto de la Sinfónica. O en la romería, yo voy todos los años a 2 o 3 romerías, la de Araya en Candelaria, hace mucho que no vengo a la del Rosario, debe ser que Macario está peleado conmigo, antes me invitaba. No sé, o sea, siempre que surjan oportunidades, pues allí estaré. Y en la autoridad portuaria, don Luis, a ver, cumplir esos 10 años y... No, cumplir lo que me dejen cumplir. Si son 10, 10, si son 11, 11, si son 9 y medio, pues 9 y medio. ¿Tienen todavía metas a las que llegar en la autoridad portuaria de estos planes? Las he contado antes. Empezar a acabar el hierro, empezar el muelle de enlace, aprobar el plan especial y general, acabar la obra que estamos haciendo en La Gomera, poner en marcha las marinas del Hierro y de La Palma, sacar el edificio del World Trade Center enfrente a las 2 torres de Santa Cruz. Yo creo que tenemos un montón de retos y sobre todo seguir mejorando y siguiendo. Yo creo que hay retos. ¿Que me gustaría hacerlo? Evidentemente que sí. ¿Lo voy a poder hacer? No lo sé. La vida es muy divertida y muy complicada. Don Luis, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Si quiere comentar algún otro asunto que se haya podido quedar en el tintero. No. O sea, yo gracias a ustedes por invitarme. Y si tengo que decir algo, si lo que hay que ser es profesionales en esta vida. Trabajar todos los días un poquitito y acordarse que después del trabajo hay otra vida. No hay más que eso. Muy bueno, pues con esa reflexión, don Luis, podríamos acabar la entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora de FEMETE. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.